Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a abordar en este video el libro del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Vamos a hablar más precisamente del nacimiento de la tragedia, que fue un texto, su primer texto como filólogo, escrito entre el año 1871 y 1872. Bueno, hay varios puntos importantes, hay varios conceptos que son muy famosos, como lo apolíneo, lo dionisíaco, el universo onírico, la tragedia griega. Entonces vamos a intentar exponerlos en este pequeño compendio de ideas acerca del libro. Este video no pretende ser un resumen, ni pretende ser anécdota, ni pretende ser algún tipo de reseña, sino pretende ser como un compendio de ideas que yo he venido tejiendo y he venido apropiando del mismo texto. Bueno, pues hablar de Nietzsche es hablar de una filosofía completamente radical, de una filosofía que critica a la larga tradición filosófica occidental, oponiéndose a su dogmatismo. Abordar a Nietzsche para evitar caer en el dogmatismo tan criticado por él ha de ser pues un trabajo de resistencia irónico y de curiosidad. Es importante considerar que Nietzsche pasa por tres diferentes máscaras o etapas o ámbitos dentro de su gran pensamiento. Es la de Dionisio, la de Zaratustra y la del Anticristo. Pues en esta primera, la de Dionisio, es la que nos enfocaremos el día de hoy. Vamos a comenzar a desglosar lo que es la parte dionisíaca de la filosofía de Nietzsche, al buscar el nacimiento de la tragedia como forma artística en manos de los griegos. Nietzsche descubrió la figura del dios Dionisio, en quien encontró el patrón supremo de la vida, la divinidad, que afirma todo aquello que el dios cristiano niega. Bueno, aquí hago un paréntesis muy importante para explicar un poco lo que es lo dionisíaco y lo apolíneo. Dionisio era el dios del desenfreno, el dios de la lujuria, el dios del vino, el dios de esta parte liberadora del ser humano, de esta parte que disfruta, de esta parte que llevamos dentro y que se libera en muchos aspectos de nuestra vida. Se libera en la danza, se libera en las festividades, se libera en la embriaguez, también es el dios de la embriaguez. Entonces eso es Dionisio, eso representa lo dionisíaco. En cambio, por otro lado tenemos lo apolíneo. En lo apolíneo, pues Apolo, el dios de la perfección, de la belleza, de la divinidad. Apolo significa o se hace referencia a estas estructuras griegas que eran simétricas, que eran perfectas, que buscaban esa perfección, y Apolo representa como esa sobriedad, como esa mesura, esa calma, esa tranquilidad, esa inteligencia que tenemos los seres humanos. Entonces encontramos estas dos dicotomías que vamos a irlas tratando conforme pues vamos haciendo, voy narrando las ideas que he podido rescatar. Bueno, también pues por otro lado, lo que les digo, aparece Apolo, el dios de la claridad y la belleza frente a la desmesura y la resolución dionisíaca. Apolo representa el límite. Nietzsche cree que la pareja o esa dicotomía o esa unión Apolo-Dionisio es una herramienta muy útil para estudiar el desarrollo del arte, y que gracias a esta unión afirma haber resuelto el enigma del origen de la tragedia. Bueno, pero ¿qué es la tragedia? Muchos nos preguntamos, ¿no? La tragedia en el libro pues nos daba a entender que era un tipo de representación de lo que era el pueblo, pues con obras teatrales.
nos daba a entender eso como la tragedia. Bueno, la tragedia es el resultado de la fusión entre los instintos agónicos de lo apolíneo y lo dionisiaco. Pero si la tragedia nace de la fusión entre lo dionisiaco y lo apolíneo, es natural concluir que la tragedia muere en el momento en que esta unión es destruida. Para Nietzsche, el destructor de esta unión, de este equilibrio, no es más que otro que el mismo Sócrates. Sócrates es el representante de una nueva mentalidad que cree llegar a los últimos rincones de la realidad gracias a la racionalidad. Es el prototipo del hombre teórico, alguien para el que la vida ya no es ante todo digna de ser vivida. Sin embargo, que en primer lugar debe ser conocida la vida para pasar a ser un ser esencialmente objetivo de un conocimiento. No simplemente irse por sesgos, sino que debe someterse a las leyes de la razón y la causalidad. Es en este sentido que Nietzsche considera que Sócrates es el primer pensador científico y que gracias a Sócrates el hombre trágico se vuelve un hombre teórico. No entendamos el hombre trágico como la noción que podemos llegar a tener ahora, como un hombre pesimista o un hombre que le pasan cierto tipo de cosas malas, no, sino que el hombre trágico es esa unión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Eso es el hombre trágico, somos un hombre trágico, somos hombres y mujeres trágicas, ya que estamos permeados por lo dionisiaco, por la embriaguez, por el desenfreno, pero también tenemos nuestra parte apolínea, nuestra parte sobria, nuestra parte calmada, inteligente, que pone límites. Eso es el ser humano, eso es la tragedia, eso es lo trágico. Entonces, aquí pues se dice que gracias a Sócrates el hombre trágico se vuelve un hombre teórico. Sócrates pone a la racionalidad donde antes había instintos. Sócrates se cree capaz de disolver la complejidad del ser humano gracias a simplemente una cosa, la lógica. Vaya palabra. Para él no existe nada que no se pueda expresar y de lo que no se pueda convencer a otro. Estos principios de la filosofía socrática fueron aplicados a la tragedia griega, gracias a Eurípides, quien fue el encargado de que el coro perdiera terreno en favor de la trama y los personajes. Mismos personajes que a su vez fueron privados de su carácter heroico y excepcional. Recordemos que estamos hablando también de obras teatrales que se hacían en la antigua Grecia, pero que son alegorías a la misma cultura, a la misma sociedad y a la misma vida del ser humano de ese entonces. Aquí nos dice que Eurípides hizo que el espíritu de la música fuera desapareciendo de las obras trágicas. La interpretación nietzscheana de la tragedia destruye una visión muy extendida hoy en día por el sistema educativo. Se incurre en el error de ver a las tragedias griegas como obras meramente literarias, pero no podemos olvidar que la música y la danza eran su columna vertebral, ya que Nietzsche no está interesado en transmitir un conocimiento objetivo y desinteresado, y ya que pues su intención última no es descriptiva o explicativa, sino valorativa y transformadora. Y pues investigar el origen de la tragedia es una manera de enfrentarse a un problema más profundo, como debe ser la cultura. Para Nietzsche la cultura tiene que estar al servicio de la vida misma, de una vida que es extraña y un tanto compleja, muy compleja. Tiene que ser capaz de ofrecer remedios para nuestra angustia existencial, sin negar esa extrañeza y complejidad. Por eso su primer libro acaba convertido en una crítica durísima al racionalismo socrático y en una reivindicación entusiasta de la tragedia griega. Bueno, pues también se dice que la tragedia griega, o que en este primer libro que él nos regala, pues se ve una forma artística y educativa que sirve de modelo para la renovación cultural de la Alemania de su tiempo. Esta reivindicación de la cultura trágica lleva a Nietzsche a lo que seguramente es su crítica más devastadora, la que penetra de modo más incisivo en nuestra manera de ver el mundo, la crítica a la ciencia.
Nietzsche declara que Sócrates no sustituye la ilusión trágica por la verdad racional, sino por otra ilusión. Él ha de creer que todo es cognoscible a través de la razón, es decir, que el ser de las cosas termina donde acaba el conocimiento racional de las mismas. La ilusión, que ha evolucionado hasta volverse el fundamento de toda la ciencia, así para el hombre teórico cualquier pedazo de realidad es susceptible de ser explicado racionalmente. Esto es decir, esto es decir y sentar una cadena de causas y efectos, con tal fin la realidad entera se objetiva, se cuantifica, se clasifica. La vida en su infinita diversidad recibe el mismo tratamiento de este modo, sin negar sistemáticamente todo lo que la vida tiene de irreductible e inasible o de rebelde. En consecuencia, la ciencia por principio es negadora de la vida, es decir, nihilista. El nihilismo nos da a entender que la ciencia no tiene alguna creencia en algo, sino que intenta representar, intenta ser factible, intenta ser directa y priva a la vida de esa complejidad enorme de múltiples dimensiones donde encontramos las utopías, los sueños, las ganas de vivir aunque las condiciones no sean posibles. La ciencia, por otro lado, pues es nihilista por este mismo sentido. Y aquí es donde para el joven Nietzsche el arte y concretamente la música es el gran candidato de llenar el enorme hueco dejado por esa máquina negadora de la vida llamada ciencia. Nietzsche propone acercarse a la vivencia estremecedora de sumirse en un paisaje natural o en una obra de arte antes del aprendizaje técnico o científico. Es importante recalcar que para Nietzsche el conocimiento auténtico está basado en la experiencia, tras la cual no volvemos a pensar ni sentir del mismo modo. No es un frío proceso mental en el que adquirimos informaciones que perfeccionan nuestra visión del mundo y nos reconocemos en nuestra condición de seres racionales, sino que va más allá. Aquí hace una crítica nuevamente al sistema educativo, ya que a partir de la ciencia moderna se comienza a ver el hombre como una máquina y el hombre como esquematizado, y es allí donde se pierde realmente el sentido de la educación en la vida del ser humano. Es donde allí llega la música y llega el arte para poder potenciar lo que es el ser humano, potenciar lo que tiene de dionisíaco el ser humano, lo que viene de sus entrañas y de sus instintos, y que no podemos ser ajeno a ellos. Entonces esto es lo que nos quiere dar a entender el autor. Ya años más tarde, pues Nietzsche pierde la confianza ciega en el arte y repudiará muchas de las informaciones que vertió en el nacimiento de la tragedia. Rechazará también toda posibilidad de redención o consuelo metafísico, se vuelve un poco más testarudo conforme los años van pasando, y pues en defensa dice que no tiene ningún consuelo metafísico, sin embargo continuará viviendo a la ciencia como miedo y escapatoria frente al pesimismo y una defensa contra la verdad. Verá la victoria del optimismo y el predominio de la racionalidad en el utilitarismo y la democracia, como signos de declive, como signos de una cultura en decadencia. Si seguimos por este camino de los esquemas, de encasillar a los estudiantes, si seguimos por el camino de encasillar a las personas, si seguimos por el camino de vertir la vida por canales que dirigen hacia un solo lugar, hacia un solo rumbo, estaremos perdiendo el sentido de la vida misma. Y es a partir de allí donde debemos atacar nosotros como profes esa noción que se tiene. Debemos atacar esto para que el ser humano pueda potenciarse y pueda elevarse y pueda pasar de ser un ser humano alienado a ser un ser humano supremo, donde pueda llegar a proponer
las mejores cosas para su sociedad, y donde pueda llegar a mejorar a las personas que tiene a su alrededor, y de ser consciente de lo que está haciendo en el mundo y de lo que puede llegar a ser en el mundo. No simplemente venimos a cumplir con un currículo ni con unos esquemas, sino vinimos a encontrar dentro de lo apolíneo de todo este sistema la parte dionisíaca que viene en nuestras entrañas, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y que nuestra alma grita fuertemente que nuestro ser merece una potenciación, y que nuestra cultura merece un cambio en miras de un mejor vivir, ya que para esto es que se tiene todo este tipo de pensamientos, para un mejor vivir. Sigamos entendiendo al ser humano trágico como un ser humano permeado por estas dos dicotomías, estos dos pensamientos, estas dos también se puede llamar uniones entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero no podemos dejar de lado lo dionisíaco, que lo estamos perdiendo como seres humanos. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias, espero les haya gustado el video, espero sirva de mucha ayuda, espero leer alguna crítica en los comentarios, realmente es muy valioso para mí. Gracias y hasta la próxima.